¿Qué tal, jóvenes? Soy la maestra Elizabeth Quiroz y en este día les voy a platicar sobre un tema que es muy interesante, que es el relativismo ante la verdad. Para platicarles sobre este tema, voy a basarme en un artículo que se llama La fe en la universidad, escrito por tres autores, que son Luis Romera, Leonardo Rodríguez Dupla e Ignacio López Goñi. Es evidente que el progreso de las ciencias en los últimos siglos nos ha permitido una acumulación grande de conocimiento y una complejidad cada vez mayor en las técnicas de investigación. Y esto nos ha llevado a la especialización que se ha impuesto como una necesidad que deriva de los resultados conseguidos por las ciencias y también se ha buscado esto, ya que el hombre tiene un carácter limitado en cuanto a su razón, entonces es preferible la especialización para poder seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, ser competente exige introducirse progresivamente en los diferentes ámbitos de las ciencias, como les digo, hoy en día enormemente especializados, y por ello se restringe el campo del conocimiento y aptitudes profesionales hacia otras áreas. La competencia que proviene de la especialización es imprescindible para el desarrollo de la ciencia para abrirse campo en el ámbito laboral. Sin embargo, competencia no significa solo tener destreza en el manejo de herramientas. La auténtica competencia conlleva la aptitud de enjuiciar y tener un pensamiento crítico. Eso supone la posibilidad de considerar las cosas desde una perspectiva mayor, sin encerrarse en el marco habitual al que se enfrentan las problemáticas hoy en día, que es la de estar encerrado en un círculo pequeño de pensamiento. Por ejemplo, Rodríguez Dupla comenta que hoy es frecuente aludir a la dimensión más existencial de nuestros problemas, valiéndonos de un esquema de pensamiento que dice, o Atenas, no, Atenas y Jerusalén, refiriéndose estos términos a dos modos de vida. Atenas representa la vida del conocimiento, la búsqueda de la verdad, por el camino de la razón, toda esta parte. Y Jerusalén representa la obediencia a la fe, la cuestión religiosa, las herencias de nuestros mayores, ¿ok? La realidad es que habría que preguntarse cuál es la relación entre estas dos maneras aparentemente tan diversas de enfrentar la existencia humana, porque en ocasiones se ha pensado que la relación es contrapuesta, es como mirar en dos direcciones contrarias y por lo tanto no tendríamos que decir Atenas y Jerusalén, sino más bien o Atenas o Jerusalén, ya que estos términos entonces nos estarían poniendo en puntos diferentes de visión del mundo. Ratzinger nos comenta algunas cuestiones al respecto y sostiene que hoy, como ayer, el clima de la cultura está ampliamente dominado por el relativismo, que nace de la convicción de que el pensamiento humano es débil, incapaz de conocer la verdad. La consecuencia práctica de esta desconfianza en esta capacidad cognitiva del hombre es como una actitud tolerante ante las diferentes visiones del mundo, combinadas con un distanciamiento de las convicciones y con un fuerte hedonismo e individualismo. A la vez, estas posturas acusan a quien tiene convicciones fuertes de un dogmatismo intolerante.
se percibe que no se comparten las premisas del pensamiento débil, y el dogmático se ve como una persona que no renuncia, que juzga de manera rígida, hunde la idea de que toda aspiración a la verdad desde esta perspectiva pudiera convertirse en una fuente de violencia contra los que piensan de una manera diferente. Y la verdad, desde este punto de vista, se puede considerar como una amenaza a la paz. O sea, realmente es complicado y es muy delicada esta visión. ¿Cómo podríamos afrontar este tipo de situaciones? Bueno, históricamente hay que conocer que un rasgo del cristianismo en los primeros siglos y en la actualidad también ha sido su simbiosis con la reflexión racional nacida desde los griegos. Por ejemplo, cuando San Agustín buscaba para el cristianismo un lugar en su espacio, en su mundo, por ahí del siglo, por ahí del año 300, él se fundamentaba en la teología natural, que tiene que ver con la razón natural de la que hablaba Aristóteles. El cristianismo no se alimentaba de mitos, de los poetas, ni se justificaba apelando a criterios de utilidad política, sino que pretendía expresar un genuino conocimiento acerca del fondo último de las cosas o de las causas últimas, como Genófanes, Aristóteles, Platón y otros filósofos de aquellas épocas. Por eso resultaba muy natural que se aliara con los movimientos de la Ilustración filosófica que llevaban siglos practicando, que han tenido siglos practicándose, y también que hacen una crítica a la religión. Gracias a todas estas alianzas con la filosofía, el cristianismo pudo formular su manifestación o su conceptualización de la verdad en un lenguaje universal, convincente, para que aplicara para todos. En ese momento, la adopción de la fe cristiana no debía ser vista como una renuncia a la razón, sino como la consumación del movimiento que ella había iniciado, un movimiento de desmitificación, de búsqueda de la verdad objetiva y también capaz de suscitar la esperanza, ¿sí? Y también su fe en el hombre con esta capacidad de conocimiento y de potencializar todas sus facultades. Una de las convicciones fundamentales del Papa Benedicto es que esta alianza del cristianismo con la razón no es un simple azar histórico, sino que responde a lo más íntimo del cristianismo. La fe cristiana tiene que tomar el partido de la razón, pero esto no debe entenderse en el sentido de un racionalismo que confía en reducir al cristianismo a conceptos. ¿Por qué? Porque de entrada, en la esencia del cristianismo, el Dios cristiano no es una pieza más en una construcción teórica elaborada por la razón humana, no. No es un Dios de los filósofos ante el que se doblan las rodillas, sino un Dios personal que salió al encuentro del hombre en la historia y nos reveló la bondad y hizo posible que el hombre creciera y se desarrollara, ¿sí? Y se dirigiera hacia él. Finalmente, bueno, no finalmente, proseguimos, y no solo cuando hablamos de filosofía, hablamos en este sentido. En la mayoría de los científicos en las universidades domina un pensamiento positivista. No, y no solo en la universidad tampoco, también a nivel popular, en la gente de la calle. En el fondo, esto no es nuevo, o sea, se trata de una teoría fuerte, positivista, que viene desde Augusto Comte, o quizá antes, según la cual la humanidad
ha pasado por 3 estadios o fases que también deben recorrer y superar progresivamente cada persona de manera individual, como signo de su crecimiento y de su madurez. Decía él, Comte, que en primer lugar, el primer estadio es un mundo mítico religioso, donde los hombres nos inventamos una serie de dioses para explicar las causas últimas de los fenómenos naturales. El segundo nivel es cuando esto se supera y se pasa a una etapa metafísica, eh, donde la filosofía sustituye a la religión y explica las causas últimas mediante conceptos abstractos, pero ya no personales, ¿sí? Y comenta que el tercer estadio, que es en el que se está en la actualidad, es una fase en la cual la madurez de la humanidad desecha los mitos gracias a las ciencias experimentales positivas, se desplaza la religión y las teorías metafísicas, eh, y el hombre se da cuenta que lo único seguro y cierto son los hechos demostrables. Es la etapa del esplendor científico y positivista. Según esta mentalidad, la ciencia experimental que por fin se ha desarrollado es el único conocimiento válido. La ciencia es sinónimo de objetivo, de universal, de racional. La ciencia es el conocimiento que está basado en la evidencia, en verdades bien establecidas, y la ciencia habla de cosas demostrables y verificables empíricamente. Porque por el contrario, según esta postura de Auguste Comte, eh, la religión no es objetiva, no sería universal, sino algo arbitrario de cada persona en particular, y también, a diferencia de la racionalidad científica, la religión sería una situación emocional. Pero aquí habría entonces que preguntarnos, ¿qué relación hay entre ciencia y fe? Bueno, pues hay varias respuestas. Una es, una primera propuesta es que la ciencia y la fe son rivales, son campos distintos de confrontación, irreconciliables y no hay diálogo entre ellas. Otra respuesta a esta relación entre ciencia y fe es que si no son rivales y si la ciencia no tiene por qué apoyar a la fe, otra posibilidad es que sean independientes. Según esto, no tiene relación entre sí, no hay rivalidad, pero tampoco hay diálogo entre ciencia y fe porque son independientes. Otra respuesta es que la ciencia es intrínsecamente contraria al relativismo, porque lo que hacemos es ver e investigar una realidad objetiva. Hay personas que si se les habla de concepto de verdad, se pueden poner nerviosas porque piensan que hay muchas verdades. Bueno, pues no hablemos de verdad, te dirían la ciencia, hablemos de la realidad, de lo que está allá afuera, de la realidad que se quiere conocer e investigar. Otra respuesta a esta pregunta de la relación entre fe y ciencia nos dice que la ciencia y la fe son complementarias. Tiene que haber un diálogo entre ellas y quizá el mayor problema en este diálogo es la comunicación, el lenguaje que se utiliza. En este diálogo entre ciencia y fe también cabe preguntarse, aquí habría que pensar esto que es bien interesante, ¿tiene límites la ciencia? Pues indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia es provisional. Cualquier persona puede darse cuenta que la ciencia muchas veces responde algunas preguntas, pero finalmente va abriendo campos y se va dando cuenta de que nunca está terminada. Se podría aplicar a la ciencia aquello que dice San Agustín. Si dices basta, estás acabado. O sea, siempre está en un desarrollo progresivo. También Albert Einstein decía, detrás de cada puerta que la ciencia
eh, abre, se encuentra un algo más, otra ventana que abrir, ¿vale? Además, la ciencia vive de vencer errores, no de establecer verdades. Por tanto, auténticas verdades científicas, pues sí las hay, obviamente, pero tampoco son tantas. Siempre está en este continuo desarrollo. Y en este sentido, lo que nosotros tenemos son cuadros o fotografías o imágenes de la realidad, no la película completa. Por eso la ciencia también tiene que ser modesta y tiene que reconocer sus limitaciones. Eso no quiere decir que nosotros no investiguemos y que no aprendamos, ¿no? Porque ese es el objetivo, que podamos seguir en un continuo desarrollo. Pero hay que también tener claridad en que no están todas las respuestas sobre la mesa, ¿vale? Ahora, también, ay, un segundo, es que les quería comentar algo que tengo aquí. También es verdad que hay temas a los que la ciencia no da o no puede dar respuestas. Este punto es bien interesante. Temas como la singularidad del hombre, el amor, el bien, el mal, la culpa, el anhelo de lo infinito, perdón, son cuestiones y realidades que la ciencia no aborda por sus propios métodos y definición, es decir, no están dentro de su ámbito de estudio. Por ejemplo, la dignidad humana. Son cosas de las que la ciencia experimental no va a dar respuesta. Es otro tipo de ciencia, ¿vale? Es más, desde el punto de vista científico, no todos somos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, hombres y mujeres somos distintos, tenemos cromosomas distintos. Se podría decir que la ciencia no apoyaría la igualdad ni esta parte de la dignidad entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de la igualdad. Pero no, porque la igualdad entre el hombre y la mujer y la dignidad humana no es un tema de las ciencias, sino algo cuyo fundamento se encuentra en otro sitio, en la naturaleza, en la dimensión espiritual del hombre. Entonces estamos hablando de ámbitos de conocimiento diferentes, con metodologías diferentes, que pueden dialogar en determinado momento. En conclusión, la universidad se encuentra hoy en día ante el desafío de ampliar los horizontes de la razón, superando reduccionismos o encasillarnos en posturas de forma rígida. Eh, Estos reduccionismos y relativismos están presentes en nuestra época y el desafío requiere elaborar un conocimiento sapiencial en tres niveles. Para empezar, desde el punto de vista universitario, eh, el, se debe cultivar la propia disciplina, es decir, las carreras profesionales que cada uno de ustedes están estudiando, con una perspectiva crítica normal, con los conceptos básicos, en los marcos hermenéuticos y de estudio y de razón metodológica que comprenden sus áreas de estudio. Segundo, se debe llevar a cabo una sabiduría filosófica y en su caso también teológica para el que profesa una fe. La fe en la universidad responde entonces a una exigencia intelectual, existencial y social que nos permite actuar de manera razonable y que da respuestas a la persona en el sentido de su propia existencia. Y en tercer lugar, se debe observar la perspectiva social, porque en la universidad se elabora una cultura que pretende ser más humana, que nos permite relacionarnos con los otros y entender nuestro mundo, nuestro entorno, lo que estamos viviendo, nuestro tiempo, nuestro aquí y nuestro ahora. Y si nos encasillamos en un reduccionismo, si nos vamos por una sola área del conocimiento y nos volvemos dogmáticos, no vamos a poder encontrar estas respuestas que dentro de la universidad
se deben ir respondiendo para que se vuelvan también una forma de vida, de encuentro, una búsqueda honesta para responder nuestras preguntas y encontrar la verdad, ¿sí? Que se puede ver desde todas las perspectivas sin radicalizarnos en ninguna de ellas. Bueno, pues hasta aquí lo que tiene que ver con esta cápsula. Les repito, soy la maestra Elizabeth Quiroz. Cualquier comentario, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y mucho gusto en estar con ustedes y conocerlos, aunque sea a través de la pantalla. Gracias. Bye.